Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Amazon este Q3 del año 2022. Y estos resultados han sido algo mal recibidos por los inversores, dado que después del cierre de mercado la empresa presentó los resultados y llegó a caer alrededor de un 20%. Y bueno, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 30 de septiembre del año 2022 y vemos como las ventas se incrementan un 9,6%. Esto no ha sido suficiente, dado que los inversores tenían unas expectativas de crecimiento superior. Además, hemos de tener en cuenta que los gastos operativos se han incrementado un 14,5% respecto al periodo del año anterior, en el año 2021, y esto hace pues que la mayoría de los costes se hayan visto incrementados, sobre todo en mayor medida de lo que lo han hecho las ventas. Esto va a significar que la empresa va a ganar menos dinero. Por un lado vemos como los costes de las ventas se incrementan, también el fulfillment, luego los gastos de I+D, las ventas de marketing, los gastos generales. En general, esto tiene todo el sentido del mundo si se tiene en cuenta que la empresa está invirtiendo activamente y como luego veremos en el estado de flujos de efectivo y en el balance de situación, la empresa está invirtiendo activamente en planta, propiedad y equipo y esto en consecuencia pues deriva unos gastos corrientes los cuales se han de satisfacer. En este caso ya lo vemos aquí reflejado. Por un lado, esto tiene consecuencia directa en el operating income, el cual ha pasado de 21.000 millones a unos 9.500 millones. Tened en cuenta que en el año anterior, en el mismo trimestre del año anterior, teníamos unos operating income de 4.852 millones, que ha pasado este año, que ha disminuido hasta los 2.525 millones. En el guidance o en el outlook veíamos o nos mencionaban que en el cuarto trimestre la empresa iba a ganar entre 0 y 4.000 millones de dólares, lo que hace que ya para empezar será inferior al tercer trimestre del año 2021 y no nos especifica muy bien, el rango es muy grande, ¿vale? Estamos hablando de que ya no superaríamos el 2021 y que estaríamos alrededor de esta zona de aquí. Esto pues teniendo en cuenta que aún puede ser que se van incrementando los gastos y que las ventas a lo mejor no evolucionen favorablemente debido al entorno macroeconómico actual, pues esto puede mermar mucho las expectativas de los inversores. Por otro lado, también vemos cómo el gasto de interés se incrementa de 1.300 millones a 1.673 millones. Esto también tiene sentido dentro de lo que estamos viendo. Si la empresa adquiere más deuda, pues lógicamente va a tener más gastos de interés. Por un lado, pues obviamente, si hay una subida de tipos de interés, si esta deuda está vinculada al tipo de interés y es variable, pues esto va a repercutir directamente en el gasto financiero. Vamos a ver un incremento de este gasto. Luego, además, si adquirimos nueva deuda, si el gobierno central paga unos intereses mayores, ¿cómo no va a pagar más intereses una empresa? Pues en este caso, en la nueva deuda adquirida, la que se está empleando para invertir, pues va a tener un mayor coste de financiación. Y luego, además, tiene el hecho de que la empresa ya en términos absolutos incremente deuda. Obviamente cada paquete de deuda tendrá su tipo de interés vinculado, pero a mayor deuda, mayor gasto financiero. Y por si fuera poco, con el mal dato del operating income nos encontramos que la empresa tiene un other income aún peor de lo que lo tenía en el año anterior. Tiene unas pérdidas de 13.356 millones, mientras que en el año anterior tenía unos beneficios de 2.795 millones. Esto claramente pues le acaba perjudicando aún más. Y es que esto mismo le sucedió a Alphabet, ¿vale? Tuvo una situación similar en los cuales actualizando el valor de sus inversiones, pues se daba cuenta que tenía pérdidas. En este caso vemos que la empresa pierde unos 13.356 millones, pese a que no lo puedo confirmar porque no tenemos un detalle de este other income. Al final el beneficio antes de impuestos es negativo por valor de casi 5.000 millones, mientras que en el año anterior fue positivo por valor de 23.200 millones. En el año anterior pagó una tasa impositiva, tenía una provisión de impuestos sobre sociedades de 4.179 millones, mientras que en este año tiene un beneficio o crédito fiscal por parte del gobierno de 1.990 millones. Esto quiere decir que la empresa ha diferido el pago de impuestos. Vosotros me diréis que al tener pérdidas esto puede darse o llevarse a cabo. Pero ya os digo yo que si esto es una pérdida por la actualización del valor de las inversiones financieras, no es una pérdida materializada y por lo tanto no puede desgravarlo. Además que no tiene nada que ver con la actividad, son inversiones financieras. En todo caso lo podría llegar a compensar con beneficios en inversiones financieras. Al menos hasta aquí creo que va así la cosa. El caso es que la empresa realmente tiene unos beneficios de las operaciones después de intereses que sigue siendo positivo y por lo tanto la empresa muy probablemente debería haber pagado impuestos. Teniendo en cuenta estos créditos fiscales, la empresa únicamente ha llegado a perder 3.000 millones. Esto ha maquillado un poco más el resultado.
Y por si fuera poco, nos encontramos que la empresa, al actualizar los valores de sus activos en otros países que están en moneda extranjera, ha perdido unos 4.600 millones, pero además, debido a los cambios de las ganancias no realizadas de las debt securities que tiene la compañía, pues vemos que además ha perdido unos 1.095 millones. Esto ha hecho que llegue a perder de 3.000 millones a 8.739 millones. Al final los resultados han sido muy malos. Si te está gustando el vídeo, por favor dale like y suscríbete porque voy a seguir subiendo contenido similar al vídeo de hoy. Espero que os esté aportando mucho valor y que podáis comparar y actualizar vuestras tesis de inversión. Y nos encontramos ante una empresa pues que tiene una filosofía, una cultura de reinvertir, reinvertir y reinvertir. Esto pues al final nos tenemos que atener a los ciclos de CAPEX que puede llegar a tener una empresa, los cuales, según los periodos, pueden llegar a ser mayores gastos de capital que en otros. Ahora mismo, pues en el periodo del COVID, nos encontrábamos en esta fase de aquí. Ahora la empresa está queriendo expandirse para llegar a tener más MOAT, internacionalizarse más y llegar a ser rentable en otros países. Pues nos encontramos que estamos a lo mejor en una fase por aquí. Además, si le añades el incremento de los costes de la inflación, pues la cosa se empeora bastante. Y en cuanto a este estado de flujos de efectivo, vemos como los flujos de actividad han generado unos 39.000 millones, mientras que en cuanto a flujos de inversión ha invertido unos 39.300 millones. Vemos que un poco está a la par el flujo de actividad con el flujo de inversión, por lo tanto, llegados a este punto ya tenemos cero y el cash empleado a partir de ahora sería el propio, el que dispone la compañía. Pero tened en cuenta que la empresa ha adquirido deuda, es decir, se ha incrementado el saldo de deuda de la compañía y al final los flujos de financiación únicamente han sido de 6.500 millones, es decir, han entrado 6.500 millones a la empresa. Nos encontramos que ha habido afectaciones por los tipos de cambios de 1.836 millones y esto ha resultado con un saldo o un incremento de saldo de 5.000 millones en bancos, por lo que la empresa pasa a tener unos 35.000 millones en cash a final del periodo. Algo malo que yo veo aquí es el Stock-Based Compensation, es la remuneración a los empleados mediante acciones. Esto es lo que provoca dilución al accionista y si no se recompran acciones, pues no hay esta compensación, pues se acaba perjudicándolo porque no estás nivelando. Es decir, si emitas 17.000 millones, como es el caso en estos últimos 12 meses, necesitarías para estar un poco a la par recomprar 17.000 millones. En este caso únicamente ha recomprado 6.000 millones y esto lo ha hecho en estos 9 meses que hemos analizado en la cuenta de resultados. Tened en cuenta que hemos perdido unos 3.000 millones, sin embargo la empresa ha remunerado a los empleados con 14.000 millones, por lo tanto nos da a entender que quien ha ganado realmente en este periodo son los empleados porque los accionistas no han ganado. Además hemos visto cómo se han empeorado las necesidades de working capital, se han incrementado las cuentas a cobrar, se han incrementado los inventarios, también han empeorado los proveedores y otros gastos adelantados. Nos damos cuenta de que la situación ha empeorado un poco respecto al periodo del año anterior, ¿vale? Ha pasado de generar 24.000 millones a 17.000 millones, pero es que si ya comparamos todo el año comprendido, pues la situación ha empeorado bastante más. Y lo dicho, la empresa es capital intensiva, está invirtiendo activamente. Este saldo de CAPEX se ha incrementado un 15,73%. Si comparamos las amortizaciones de 38.000 millones con las inversiones de 65.000 millones, nos damos cuenta de que estamos incrementando la inversión frente a la amortización. Esto únicamente pasa cuando las empresas están en fase expansiva. Y comparando un poco la situación con Meta, que es un vídeo que ha ido bastante bien aquí en el canal y que os lo recomiendo y os lo dejo al final del vídeo, vemos cómo estas empresas están invirtiendo de manera acelerada en sus activos por tal de generar flujos a futuro. Por otro lado, vemos cómo la empresa adquiere otros negocios por valor de 7.866 millones y aquí vemos cómo la empresa vende maturities y luego adquiere maturities por valor de 10.500 millones. La diferencia es unos 27.500 millones, es decir, la empresa ha vendido más de lo que ha llegado a comprar. Luego, quedaos con este dato porque en el balance iremos y analizaremos el decrecimiento del saldo de los marketable securities. Y bueno, ya estamos en el balance de situación, vamos a ver un poco la estructura patrimonial de la empresa y qué es lo que ha sucedido. ¿Os recordáis lo que os había dicho? Que el saldo de los marketable securities había disminuido. De hecho, mirad cómo la empresa ha vendido y ha pasado de tener 59.000 millones al inicio del año a tener 23.000 millones.
Si hacemos la resta, nos damos cuenta de que el saldo ha disminuido 36.100 millones. Por lo tanto, hay una diferencia de saldo respecto a las compras-ventas que hemos visto en el estado de flujos de efectivo. Esto me da a mí a entender que muy probablemente ha habido un deterioro de unos 8.600 millones. Ahí están las pérdidas del Other Income. Y esto, bueno, claramente ha empeorado la situación del activo corriente, que pasa de 161.000 millones a 131.000 millones. Si lo comparamos con el pasivo corriente de 140.000 millones, vemos que el fondo de maniobra es negativo en este 2022, entonces la situación de liquidez empeora. Por otro lado, la empresa invierte activamente. El activo o partida contable más importante de este activo es la planta propiedad y equipo, que es un 41,5% del activo total. Este ha tenido un incremento del 10,6% respecto al inicio del periodo. Fijaros pues en qué velocidad está incrementando sus inversiones. Tened en cuenta que esto de aquí es neto y de aquí se descuentan las amortizaciones, que se han amortizado 38.000 millones. Pues si este saldo de aquí se incrementa, pues es que la inversión es superior a la amortización. Y al final la deuda se incrementa un 20%. Es una deuda a largo plazo. Por lo tanto, la empresa tiene tiempo para pagarla. Ha pasado de un saldo de 48.000 millones a 58.000 millones. ¿Y por qué lo ha hecho? Veíamos en el estado de flujos de efectivo que gracias a su actividad, aún así, hubiese financiado las necesidades de working capital y además ha pagado las inversiones. Pero ¿qué pasa? Que si la empresa no adquiere deuda, ¿vale? Pues resulta que la situación del activo corriente se ve empeorada y sin este incremento de bancos debido al incremento de la deuda, pues nos encontraríamos que esto aún sería mucho peor. No estoy diciendo que hayan adquirido deuda para financiar el working capital ni los activos circulantes, sino directamente han adquirido deuda para pagar sus activos a largo plazo y no utilizar este circulante que necesitan ahora mismo para ir bien en esta inversión, porque si todo el dinero pasa aquí, nos encontramos que esto disminuye y luego no podemos hacer frente a esto de aquí. Y ya para finalizar vamos a comentar el patrimonio neto. Vemos que el patrimonio neto es el 32% del activo. Este disminuye respecto al año anterior, disminuye porque este periodo hemos tenido pérdidas. Vemos que además la empresa ha recomprado acciones por valor de 6.000 millones y al final additional paid in capital, que son pequeñas ampliaciones de capital, imagino por la emisión de acciones por el stock based compensation, vemos que el saldo pasa de 55.000 millones a 69.000 millones. Estaría bien que hubiésemos podido ver el estado de cambios de patrimonio neto, pero si no me equivoco no lo han facilitado en este reporte. Y como hemos visto, la empresa está invirtiendo activamente en planta, propiedad de equipo. Le interesa tener una infraestructura bien desarrollada para seguir manteniendo un MOAT, es decir, la empresa cree que le conviene seguir invirtiendo en este concepto para poder seguir creciendo a largo plazo. Y esta es la visión que muchos inversores deberían de tener, pese a las expectativas a corto plazo que se tienen de la empresa. Y es una situación muy similar a en la que se encuentra Meta, la cual pues está invirtiendo ahora mucho dinero y ambas empresas tienen algo similar. Están invirtiendo todos sus beneficios, incluso endeudándose para algo que aún no ha sucedido, algo que van a conseguir en el futuro y que consideran que ahora es el momento para poder seguir manteniendo sus ventajas competitivas, aumentar su volumen de negocio y todo esto al final pues ellos que están desde dentro sabrán mucho mejor en qué consiste. Lo malo pues que también como Meta ve necesario el incremento de la deuda para seguir creciendo. Y es que además Amazon pues tiene Amazon Web Services, tiene la plataforma de Amazon que es logística, tiene ahora Prime, el Amazon Prime, está entrando en muchos sectores, Twitch, los cuales necesitan de inversión para seguir escalando y conseguir beneficios futuros. Y algo que no se ha mencionado mucho, ni yo tampoco lo he hecho en este vídeo, es que la empresa se ve afectada gravemente por los tipos de cambio. El dólar fuerte le está perjudicando porque tiene muchas inversiones a nivel internacional. La mayoría de estas inversiones que está realizando es a nivel internacional y estas inversiones pues pierden valor a causa de la actualización del valor en la divisa local, es decir, en el dólar. Y algo que no he comentado en la cuenta de resultados que quisiera mencionar es que Amazon Web Services ha incrementado su cifra de negocios a un nivel inferior de lo que lo ha hecho Microsoft y Alphabet. Por lo tanto, su competencia, digamos, en cierto modo, le está ganando terreno o está comportándose de forma mejor.
Y Amazon es lo que tiene, que quiere conseguir algo a cualquier coste, algo similar a Meta. Sé que soy pesado con Meta, pero es que ambas situaciones son similares, pese a que Amazon es otro mundo, es totalmente distinto a lo que quiere hacer Meta. Pero tened en cuenta que Amazon estuvo muchos años con pérdidas y hizo cualquier cosa por llegar a su objetivo. Y una vez lo logró, es lo que es ahora. Y no me extrañaría ver otra fase o etapa similar a la que tuvimos alrededor del 2000, que la empresa no tenía beneficios, invertía a fondo perdido hasta que en un futuro se empiezan a tener beneficios astronómicos. Y ahí es cuando se ve realmente que se ha hecho el trabajo. Es una empresa a lo mejor para inversores a muy largo plazo. Y algo que yo he visto que a lo mejor es de lo peor que hay es el stock-based compensation, que es muy alto y a día de hoy están ganando más ellos, los empleados, que los accionistas. Entonces nos encontramos en una situación en la que los bancos ganan, los empleados ganan, pero los accionistas pierden. Y encima si pierden valor sus acciones, la cosa se empeora. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros y hasta pronto.